Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este nuevo conversatorio de IPA Argentina. Sigue llegando gente. Si se quieren ir presentando por el chat, para que sepamos de dónde vienen, quiénes son, inquietudes para este nuevo conversatorio. Este nido de palabras que hoy nos van a regalar las autoras del proyecto. Voy a comenzar, siguen llegando personas, ya somos 28. Voy a comenzar presentándolas. Damos otra vez la bienvenida a todos los que están entrando a jugar con las palabras en este nido que hoy nos regalan Elizabeth Marota, Alejandra Rosso y Carolina Sena, que ya están con nosotros en este encuentro. Y les cuento un poquito de cada una. Elizabeth es especialista en pedagogía de la formación y en jardín maternal, licenciada en psicopedagogía, profesora de educación preescolar, diplomada superior en infancias, educación y pedagogía y diplomada superior en lectura, escritura y educación. Alejandra Rosso, especialista, docente de nivel superior en educación maternal, profesora de educación preescolar, maestra normal superior, diplomada superior en infancias, educación y pedagogía, y tiene un posgrado en educación inicial y primaria y primera infancia. Carolina Sena, magíster en filosofía e historia de las ciencias, especialización en pedagogía de la Universidad de Comahue, y la Fundación Bariloche. Diplomada superior en Ciencias Sociales, convención en currículum y prácticas escolares en contexto. Y diplomada superior en lectura, escritura y educación, psicóloga social, y como si esto fuera poco, es profesora de educación preescolar, por supuesto. Así que, bueno, lo primero, gracias por regalarnos esta experiencia maravillosa del nido de palabras. Desde IPA estamos sumamente agradecidos de que podamos escucharlas hoy y calculo que todos los presentes también. Así que le voy a dar a Julián el momento para que empecemos, si les parece, con el video. Te cuento sobre el nido de palabras. Es un encuentro literario para bebés, a partir de los 8 meses hasta los 2 años y medio, 3, siempre acompañados por un adulto. Armamos un espacio, un ambiente, para jugar con las palabras. Palabras que se dicen, que narran, relatan, cuentos, poemas, también palabras que cantan. Diseñamos algo que nos gusta, que tomamos de algunos autores, una envoltura sonora para los bebés y los niños y las niñas pequeñas. Estar en ese espacio nos hace muy felices, nos invita a tener una actitud lúdica, tanto a los adultos como a los niños, y a vivir en comunidad un tiempo de infancia. Somos Elizabeth Marota, Alejandra Rosso y Carolina Sena. Las y los esperamos a jugar con las palabras en el nido de palabras. Un abrazo. Precioso. Y ahora sí, le damos la palabra a Eli. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí acompañada por ustedes y bueno, desde ya agradecidas las tres por la invitación a Beatriz y a IPA Argentina por esta posibilidad de compartir con ustedes este proyecto que
que venimos desarrollando, que se llama Nido de Palabras, Encuentro Literario para Bebés y Familias. Antes de comenzar a contarles, les mostramos estas fotos que elegimos como para iniciar la charla. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en el nido también hay teta, hay lactancia, porque dar de mamar es un acto de amor que alimenta el cuerpo y el alma, y nosotras entendemos, como muchas otras personas que también lo entienden así, que dar de leer también es un acto de amor que alimenta el cuerpo y el alma. Entonces, queríamos compartir con ustedes. Justo esta foto es del último encuentro, pero bueno, en todos los encuentros hay escenas similares a estas. Bueno, la siguiente diapositiva dice, les contamos que nosotras tres que imaginamos y llevamos adelante el proyecto, nos encanta, digamos, ahora les vamos a contar cómo surge, ¿no? ¿Por qué se nos ocurre hacer este proyecto? Nos encanta la literatura, la música, nos encanta bailar, cantar y otras expresiones artísticas y culturales. Y creemos que todos deberíamos tener acceso desde el nacimiento a este tipo de experiencias que nos sensibilicen y nos nutran. Llevamos muchos años de amistad, compartimos la tarea en temas de primera infancia y educación durante muchos años, y en este momento, ya desde hace unos años, estamos transitando otra etapa de nuestra vida, que es una jubilación activa, en la cual por suerte podemos elegir qué queremos hacer. Y bueno, y este proyecto del nido es un proyecto que hacemos voluntariamente, es decir, somos voluntarias y disfrutamos muchísimo de hacerlo, ¿sí? Y elegimos hacerlo. En la siguiente les cuento que en el momento en que surge el nido fue el momento de la pandemia, es decir, durante la pandemia todos sabemos lo que significó el estar aislados, el extrañar abrazos, en algunos casos el tener que despedir a seres queridos, nos alteró la vida cotidiana y también en algún aspecto fue un tiempo de oportunidad. Tuvimos mucho tiempo y en ese tiempo en el cual la virtualidad se instaló y fue central en nuestras vidas, con las diferencias también que esto conlleva, ¿no? de acceso a conectividad, a dispositivos, nos reuníamos para charlar, nos reuníamos para escribir, escribimos el libro sobre la guagua de Bariloche en ese momento, y empezamos a pensar y a preguntarnos cómo podríamos llegar a familias con bebés y niños pequeños desde la literatura, desde la música, el juego. Y entonces nos preguntamos, sabíamos que en las familias la virtualidad era central para trabajar, para comunicarse con otros, para entretenerse, a veces hasta para que los chicos se quedaran más tranquilos mientras la mamá o el papá estaba trabajando. Pero indagando, investigando sobre el tema de los bebés, la primera infancia y las pantallas, supimos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, que en aquel momento recomendaba que los menores de 18 meses no tuvieran, digamos, no estuvieran expuestos a las pantallas, y entre 2 y 6 años solo 1 hora por día. Actualmente eso varió y es desde hasta los 6 años las recomendaciones es que no tengan exposición. Entonces vimos que hacer, no sé, contar cuentos y filmarlos, hacer producciones audiovisuales, no era la mejor manera. El tiempo pasaba, se empezaban a abrir algunas posibilidades de encuentro y nosotras soñábamos con generar espacios de encuentro entre adultos, bebés y libros, y que esos momentos fueran los que deseábamos, ¿no? Para poder disfrutar de los libros y para que los adultos pudieran ver estas posibilidades y este vínculo que los bebés entablan con los libros, ¿no? Así que en septiembre de 2021, en la biblioteca Aimé Painé, que es una biblioteca popular de Bariloche, nos abrieron sus puertas, hicimos el primer nido, como podrán ver,
varios nidos con barbijos, como muestran las fotos, y dejando los libros en cuarentena en algún momento, o sea, usábamos los libros y después tenían que quedar unos cuantos días aislados, y bueno, con distanciamiento, algún nido lo hicimos afuera también, pero pudimos empezar. La siguiente diapositiva. Bueno, les contamos ahora cuáles son las vertientes teóricas de nuestra propuesta. Les decía que tuvimos un tiempo de oportunidad en el que estudiamos mucho, leímos, participamos en congresos virtuales de México, de Colombia, de distintos lugares que no hubiéramos soñado nunca que podíamos hacerlo si no hubiera sido virtualmente, ¿no? Dos autoras argentinas queremos destacar ahora de todas las que leímos, que son María Emilia López y Graciela Montes. Nos inspiraron y nos orientaron con sus propuestas y sus escritos en este camino de formación y en este camino de soñar un espacio para bebés y libros y adultos y palabras, ¿no? En esta diapositiva compartimos solo algunos de los textos de estas autoras que para nosotros fueron muy importantes. En la siguiente compartimos algunos textos de Judith Pankowski, Yolanda Reyes y Michelle Petit, que también fueron otras autoras que para nosotras fueron, sobre todo en este caso, el hincapié que ellas hacen en el vínculo que se establece entre el adulto y el niño o los niños en los momentos de lectura compartida, ¿sí? Que esa lectura es mucho más que leer un libro, que tiene que ver con habilitarle otros mundos, y que los bebés saben que en ese momento que se les está leyendo, disponen de ese adulto para ellos solos, mientras dure ese libro o dure ese cuento, ¿no? Que el adulto va a estar allí para ellos. Bueno, la siguiente. Ahora voy a pasar a compartir con ustedes algunas citas de estas autoras que nosotras elegimos, que, bueno, que tienen mucho que ver con nuestro nido. María Emilia López nos dice: una de las tareas básicas de la biblioteca que ofrece espacios para bebés y niños pequeños y sus familias será la creación de ocasiones para que ingresen en sus vidas el lenguaje poético, el placer de imaginar y el poder creador. Ayudar a una mamá a descubrir nuevos modos de relación con su hijo, cantarle, leerle, jugar con sus dedos, y una cancioncita o balbuceo, descubrir cuánta capacidad de atención manifiesta, es una forma de construir cultura de cuidados, cultura de afectos, cultura poética y estética. Bueno, en esas imágenes les mostramos esto, ¿no? Por ahí estos momentos de acercarnos a alguna mamá que por ahí vemos que observa a su bebé, pero que no sabe mucho qué hacer con los libros o en esa situación, bueno, nos acercamos nosotras, participamos con ella o con el bebé, y de esa manera se van viendo cuáles son esas posibilidades. En la siguiente, con las siguientes imágenes, comparto una cita de Graciela Montes, que dice: si se trata de ayudar a construir lectores, justamente, es decir, sujetos activos, curiosos, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se puede pensar en una dádiva o una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia. Dar ocasión que la lectura tenga lugar, garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y compañía, para que el lector se instale en su posición de lector, que ya vimos no es mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante, y haga su lectura. Bueno, todo el texto de Graciela Montes nos orientó para pensar en los momentos del nido, pensar en qué teníamos que tener en cuenta: un ambiente que invite, un tiempo, que se suspenda el tiempo y que sea otro tiempo para la lectura, unos buenos libros que también fueran los que inviten a esos lectores tan pequeños, pero lectores, a asumir ese rol y esa posición de lectores, ¿no? Y otra cita, en la siguiente imagen, les comparto otra cita
de Graciela Montes, que al recordar los encuentros en los que su abuela le contaba cuentos a ella, dice así: ella misma obtenía alguna felicidad de las excursiones imaginarias que hacíamos. Y el poderío derivaba, me parece, del hecho de que ella misma, ella personalmente, estaba haciendo acontecer ese cuento. Ella misma inauguraba ese otro espacio y se otorgaba, y me otorgaba la posibilidad de habilitarlo. Era la constructora o reconstructora de un viejo cuento. Lo que me ofrecía habitar era ficción, es decir, construcción en el vacío. Y con esta cita de Graciela Montes nos dimos cuenta por qué nos gusta tanto el nido y por qué lo disfrutamos tanto, entre otras cosas, ¿no? Entre la energía que transmiten los bebés, esto de poder ser nosotras las que habilitamos la ficción, el poder ser nosotras las constructoras de ese espacio, ¿no? Y bueno, y ahí se ven nuestras caras de felicidad en un momento, en uno de los tantos momentos que compartimos y que habilitamos ese momento y que los chicos enseguida aceptan. En la siguiente les comparto una cita de Yolanda Reyes, que es bastante conocida, pero no deja de emocionarnos a nosotras, y la compartimos juntos. Todo ¿Es la anterior la imagen? A ver, Julián. No, es esa. Bien. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento, o más atrás, una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos palabras. Quizás cuando crecemos seguimos leyendo para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso, que cada noche unía 3 vértices: un libro, un niño y un adulto. Y por último, con esta misma imagen les comparto una cita de Michel Petit que dice: cantarle una canción a un niño, decirle un cuento, entonarle una nana o incluso cantarle unos recuerdos de una manera diferente, con palabras distintas a las del habla cotidiana, es una forma de decirle: mira, te presento el cielo, te presento el mar. En esa transmisión cultural nosotros nombramos y presentamos el mundo a los que nos siguen. Nosotras también de la lectura de estos autores y de nuestra propia experiencia vamos descubriendo la importancia de la mirada en la narración. Por eso también, o en el contar un cuento, en leer un cuento o en narrar un cuento, ese intercambio, esa comunicación, esa conexión que se da con quienes están escuchando el cuento, más allá de que los bebés los escuchan de distintas maneras, ¿no? Pero muchas veces se quedan atónitos mirando, y eso es, por eso decimos que la narración también es un acto humanizante, ¿no? Porque esa conexión no puede ser reemplazada por ningún otro medio que no sea estar ahí juntos dedicando ese tiempo. Bueno, y en la siguiente les contamos bueno, esa es otra escena que nos gusta mucho y que se da muchísimo en muchas oportunidades. Y en la siguiente les contamos por qué los libros. Porque en el nido de palabras los libros son un aspecto central, ¿no? Porque los libros representan bienes culturales cargados de significación social, política, ética. Los libros que se comparten nos abren al mundo literario y también a la imaginación. Proponemos una relación con los libros que es una experiencia lúdica, ¿sí? Los libros se pueden conocer de muchas maneras, se pueden conocer chupándolos, apilándolos, trasladándolos, y también mirándolos, observándolos. Los bebés los exploran de distintas maneras, pero en esa exploración también descubren que ese objeto es diferente a otros objetos y que ese objeto porta algo particular, que es el ser libro, ¿no? Y en esa exploración van aprendiendo el lenguaje, la narración, lo desconocido, lo novedoso. Los adultos que entregan, ofrecen, dan a los bebés libros que contienen huellas de una construcción cultural. La siguiente: al preguntarnos qué libros poner a disposición en nuestros encuentros, sabemos que no podemos pensar en un solo criterio, porque quienes acuden al nido son seres
particulares, seres únicos, que tienen sus gustos, y eso nos asombró muchísimo y lo aprendimos, ¿no? Cómo los bebés eligen los libros, eligen qué mirar, les llama la atención algún aspecto del libro o alguna imagen que tal vez a nosotros no la habíamos percibido, y entonces coincidimos con María Emilia López, que plantea que no existen edades lectoras, sino que existe una experiencia lectora. Entonces, no hay un libro para los bebés de 6 meses y otro para los bebés de 1 año, sino que depende de la experiencia que esos bebés tengan en relación a estos objetos culturales, van a ser los libros que ofrezcamos. Entonces, en ese sentido, no hay límites. Ofrecemos siempre libros ilustrados, elegimos qué tipo de ilustraciones, intentamos que no sean imágenes estereotipadas, sino que también con María Emilia coincidimos que los libros ilustrados son es la primera pinacoteca a la que tienen acceso los chicos, ¿no? Entonces que también tengan un cuidado estético. Por otro lado, ponemos a disposición, en la siguiente diapositiva, ponemos a disposición libros de hojas y tapas duras, de cartoné, pero también libros más grandes, libros de hojas blandas, porque siempre habrá un adulto mediando ese libro, ¿no? Entonces, los de cartoné permiten que los chicos sean más autónomos, que los puedan manipular, pero los otros también tienen mucho para contarles. Y en el contenido de los libros vamos viendo que haya diversidad también, que haya poesía, que haya pequeñas historias, canciones, bueno, distinta, y también de cuentos tradicionales y de autores contemporáneos. Y bueno, y con esta compartida acerca de los libros, le paso la palabra a Carolina, que les va a seguir contando otros aspectos de nuestro proyecto. Gracias, Eli. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención, y también queremos contarles que si quieren hacer aportes, comentarios, preguntas, acá Beatriz está muy atenta al chat y nosotras también podemos leerlo para después. Nuestra idea es conversar, ¿no? Y con el tiempo que disponemos, bueno, vamos contándoles un poco de qué se trata esta propuesta que queremos tanto, pero también los invitamos y las invitamos a participar y a compartir sus propias experiencias. Y bueno, nos vamos a adentrar en la diapositiva que sigue, Julián. Bueno, ahí lo que decía Eli, también hay acopio de libros. Eso pasa, son gestos muy comunes en el nido, se van juntando varios libros y después pasan cosas con los libros. A veces se reparten libros, es una manera de conocer a otro o a otra bebé que no se conocía, o nos acercan un libro a nosotros y es como un lazo. Y la siguiente diapositiva, bueno, acá vemos toda una secuencia también de los gestos que implica en sostener y estar en contacto con varios libros, ¿no? Esto que decía Eli recién, la posibilidad de elegir. Y nosotras nos preguntamos en este marco, en la siguiente, la otra pregunta que nos orienta es ¿por qué juntas y juntos con los bebés? ¿No? Y tiene que ver un poco con lo que Eli comentaba recién, tiene mucho que ver con nuestra propia biografía profesional, con nuestra experiencia, pero fundamentalmente, y es también una invitación que siempre hacemos, con nuestro propio deseo, ¿no? Eli nos decía, nos hace bien, nos gusta, nosotros salimos los sábados de nuestras casas, cada una de su casa, cargadas de bolsos, tenemos una biblioteca itinerante, tenemos objetos que después Alejandra nos va a mostrar, Ale, y salimos llenas de objetos y de materiales, cada una en su auto, hacia la biblioteca o hacia donde nos llamen. Y bueno, ahí hay mucho deseo, mucho de porque nos gusta, porque la energía que transmiten los bebés y porque cuanto más aprendemos de los bebés a lo largo del trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo, más nos agrada estar en esa interacción.
Y por sobre todas las cosas también, ese encuentro con los bebés es un encuentro, como decía Eli, con las familias, con algún miembro de la familia. A veces vienen abuelos, papás, mamás, tíos. Y ahí también hay diferentes tipos de interacciones. En la siguiente diapositiva, entonces, nos planteamos compartir con ustedes qué significa este deseo de estar juntas y juntos con los bebés y las familias. Y tiene mucho que ver con esta idea de Walter Cohen de generar un ambiente, unas condiciones materiales y simbólicas para ampliar esta idea del infanciar, ¿no? Que es vivir un tiempo de juegos también, con las palabras se puede jugar, con los gestos, y generar en esas condiciones, en ese ambiente, un mundo poético. Tenemos especial cuidado, como decía Eli recién, en la selección de los libros. Ale nos va a contar cómo son esos objetos que conforman el ambiente también del nido, pero tenemos especial cuidado en esa selección de cómo son, cuáles son esas palabras, esos gestos y esos movimientos. Y en ese sentido, infanciar, que no es un tiempo cronológico, para nosotras es una experiencia viva, ¿no? Y que entendemos como una manera de habitar el mundo, sobre todo en tiempos donde estamos leyendo y escuchando cada vez más limitados los espacios con los niños pequeños por diferentes razones, porque las familias están mucho tiempo quizás fuera de la casa, y también hay discursos y narrativas más ligadas a un tiempo de crueldad. Y para nosotros, en este sentido, generar condiciones del infanciar es también generar un lugar de bienvenir, donde la vida cotidiana de la familia se detenga por un tiempo para disfrutar, para alojar, para encontrarse con el legado cultural, que en este caso son libros, relatos, gestos, palabras, etc. Y en la siguiente, entonces, les proponemos a quienes asisten y a nosotras también un encuentro, que es un encuentro particular. Para nosotras es un encuentro intergeneracional, es un encuentro con familias jóvenes, con mamás, con papás, quizás a veces es la primera experiencia, son las primeras, comillas, salidas que hacen con los bebés. Algunos no tienen experiencia de ir a un espacio de educación maternal y entonces vienen, asisten, se encuentran con otros pares, con otros bebés. Y en este encuentro también habita esta idea de lo comunitario. No es casual que elijamos espacios sociocomunitarios como la biblioteca popular u otros espacios de juego, que son espacios abiertos a la comunidad y en general construidos por la propia comunidad. Y en este sentido, todos los adultos que poblamos el nido en este encuentro, somos adultos que ejercemos esa mediación cultural, ofrecemos esos bienes culturales que están ahí a disposición y a la mano de los chicos. Y en la siguiente diapositiva compartimos con ustedes, porque a nosotros nos gusta, además de, como decía Eli, leemos mucho para aprender, nos hacemos preguntas y también escribimos. Y a veces escribimos relatos breves de cosas que a cada una de nosotras nos llama la atención y vamos guardando en nuestro banco de relatos. Y en esta escena breve hay mucho para compartir. La leo. Ella camina hacia Ale, con un libro de cartoné en la mano. Hace 3 meses que empezó a caminar. Se tambalea, va con paso decidido y cruza la ronda. Ale la ve y la espera con la mirada. Ella le entrega el libro. Gracias, responde Ale. Ella señala al bebé que está sentado en el regazo de su mamá, cerca de Ale. Ah, ¿el libro es para él? Ella asiente con la cabeza mientras sostiene su dedo señalando. Ale entrega el libro y el bebé lo toma. Ambos se miran. Ale los presenta. Ella sonríe, vuelve con su mamá y señala a Ale y al bebé. Sí,
responde la mamá prestando palabras a la escena. ¿Le llevaste el libro? ¡Qué bien! La niña dice, bebé, y la escena se repite. Y en esta pequeña escena, seguimos con la siguiente diapositiva. En esta pequeña escena vemos palabras, escuchamos palabras, le damos lugar a las palabras, al silencio también, para que esas palabras tengan una acústica. Y para nosotros las palabras que elegimos son palabras poéticas, son las mejores, las palabras que crean esta condición de nido, de bienvenida, de alojar a otros mundos posibles. Son palabras que juegan con las metáforas también, con la imaginación, como hace un momento nos decía Eli, como esa idea que nos planteaba Graciela Montes y que Eli compartía cuando decía, al leer un cuento, al compartir, al contar, al decir una palabra, también hay algo de la felicidad que se comparte, ¿no? Y en este sentido, las metáforas pueblan todo el tiempo el nido. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra escena breve. Compartimos con ustedes cómo a veces en un libro, pero en una palabra, se abren mundos. Las lecturas parecen breves, plagadas de gestos y sonidos. ¡Ñam! Se escucha. Y veo que a esa palabra la acompaña el gesto de una mano adulta que se posa en la panza de un bebé, provocando un pequeño movimiento hacia atrás y algo de sorpresa. ¡Ñam! Insiste la adulta que vuelve a acercar su mano con una sonrisa hacia el mismo niño. ¡Ñam! Repitiendo palabra y gesto para volver al juego en el que ahora el bebé sonríe como aceptando ese ritual. Estas pequeñas escenas se suceden a cada instante en el nido. A veces se dan en la intimidad de un bebé con su mamá, con su papá, con su abuelo, y otras veces los bebés, como ustedes saben, algunos deambulan y van cambiando con el libro, van de un adulto hacia el otro sin conocerlo, pero el libro es también, en este caso, una mediación. Y sobre todo el gesto, el movimiento corporal. ¿Seguimos, Julián? Gracias. Entonces estamos aquí en un nido que invita a un lenguaje poético cargado de metáforas que amplían y se ligan a la imaginación. Hay goce en estos gestos que se comparten, como en esta fotografía. El niño le está leyendo a su mamá y la madre disfruta enormemente. Y también hay otras formas del decir. Hasta hace un rato Eli nos contaba cómo fueron los tiempos de pandemia y cómo para nosotros los encuentros cara a cara están fuertemente, digamos, son una potencia en esta experiencia del infanciar. Y entonces anclamos también una idea muy importante para nosotros que es la voz humana. ¿A qué llamamos la voz humana? ¿Qué contiene nuestras voces? La voz propia también. La siguiente diapositiva, entonces, nos muestra esta idea que en la voz humana lo que tomamos es el aporte que hace también María Emilia López acerca de la musicalidad de las palabras. Sobre todo lo vemos en las relaciones con los bebés, cuando una persona se comunica con un bebé o hace algún juego, aunque no lo conozca, hay algo de las palabras que se dicen de otra manera. Hola, acá estoy, y eso genera un bagaje que se construye progresivamente que hace a lo que se denomina una envoltura sonora, que viene desde el vientre materno. La madre le habla a los adultos que rodean y acompañan a la mamá, que luego esta envoltura sonora es una orientación para el bebé que reconoce en el medio del nacimiento con tantos estímulos y de a poco cuando va organizando su vida psíquica, dónde está la voz, aquella envoltura sonora que se fue configurando, que es la voz de su madre, de sus allegados, y de a poco se abre al mundo
con otras voces. En la siguiente, entonces planteamos que este nido de palabras, en este nido de palabras habita un mundo sonoro, que es un mundo que nos gusta seguir las ideas de estas colegas que han escrito este libro hermoso, Nido Sonoro, la música día a día en el Jardín de Infantes, y las colegas que son profes de música, ellas sí, Karina y Marisa, nos dicen que en este mundo sonoro no hay partituras, no hay un pentagrama a seguir. Es un mundo donde está habitado por la improvisación. Hay algo que a nosotros nos pasa muchísimo en el nido que tiene que ver con preguntas, comentarios, palabras, gestos que los bebés nos hacen y que nosotros respondemos y establecemos para la comunicación. Y que en ese mundo sonoro también habitan, como dice Schaeffer y toma María Emilia López, un paisaje sonoro. Ese paisaje sonoro, seguimos con la siguiente, Julián, está habitado, como decíamos recién, por voces, muchas voces. Podríamos pensar que es una resonancia coral, a veces hablamos juntos, hay múltiples relatos, cada uno en un instante, en un momento, pero hay una resonancia comunitaria. El nido entonces tiene voces propias, cada una con su tono, con su cadencia, con su estilo, con su timbre, pero también hay una voz que se liga, que se estructura en lo social. Y esa voz, nos dice Maximiliano López, un filósofo que nos gusta leer y acompañar, dice, la voz es lo que la palabra tiene de cuerpo. A veces hablamos de lo encarnado, ¿no? De cómo reconocemos a alguien por la forma en la que dice y por el tono de su voz. Y Maximiliano López dice también que primero nacemos al mundo y la palabra y la voz, nuestro propio tono de voz, nuestra identidad en la voz, nace después. Hermosa esa idea de Maximiliano que nos acompaña también para pensar que el nido es un mundo sonoro habitado por todos y todas, donde también está presente lo propio. Y en la siguiente diapositiva, entonces esas voces que están presentes, ese mundo sonoro, está conformado por objetos sonoros. Objetos que Schaeffer dice, cualquier objeto que produzca un sonido. No hablamos solamente de instrumentos musicales, aunque sí hay algunos presentes en el nido, como la caja chayera, el charango, la guitarra, pero hay otros objetos sonoros. Y acompañados siempre por el tono y la cadencia de nuestras palabras, conformando lo que llamamos un clima sonoro. Por ejemplo, solemos jugar mucho con esta ranita. La ranita verde se pone a cantar. Llueve sobre el campo. Llueve sobre el mar. La ranita verde se pone a cantar. Llueve sobre el campo. Llueve sobre el mar. Estos chinchines no siempre terminan, siempre hay una mano extendida de algún bebé y le acercamos los chinchines. Son formas de completar con las palabras ese clima sonoro que nos interesa, ese clima de bienvenida, de juego, de palabra, que habla, que dice, que canta, que cuenta. Y en la siguiente, bueno, la ranita de madera, la ranita verde, y hay otras experiencias también, juegos con los dedos, como recién nos leía Eli, canciones, poemas que están colgados, después los vamos a ver con Ale. La siguiente
Y vamos como cerrando esta parte para reafirmar que en este nido el decir, el cantar, está siempre acompañado de juegos, de movimiento, de mecer, de escondernos, de aparecer. Siempre está presente el juego. Es un nido de palabras, pero es un nido sonoro, en un tiempo fugaz, muy breve, donde nosotras sabemos, como decía Graciela Montes, pescar una ocasión para trabajar lo que nos propone Judith Tarkovsky, un momento musical. Y hacemos así momento con la punta de los dedos, porque lo que tienen esos instantes es la fugacidad de ese tiempo. Estamos hablando de bebés, es un tiempo muy breve, y ahí cuando vemos que hay interés, cuando varios están mirando, cuando hay movimiento, ahí aprovechamos esa ocasión para proponer una canción, un poema, un relato. La siguiente, entonces, el nido de palabras, mundo sonoro, es un espacio físico en un edificio, en este caso la biblioteca, los espacios comunitarios, que se transforman en un ambiente que ahora nos va a contar Ale en qué consiste, un ambiente en que hay palabras y también silencios. Gracias, Caro. Hermoso escuchar a mis compañeras contando el nido a nuestra manera. ¿Por qué un ambiente estético que invite? Ese es el gran desafío que tenemos en cada encuentro, porque como les contó tanto Eli como Caro, hace casi 4 años que estamos con esta propuesta. Y les cuento y les aseguro que cada ambiente es distinto en cada encuentro. El día del nido, las familias junto a sus bebés, pasamos a la siguiente, Julián. Van llegando a un espacio transformado en un ambiente, como veníamos contando, que invita a compartir lo que llamamos una experiencia estética, porque la experiencia y la estética son dos conceptos que se entrelazan en esta trama de lo sensible, en este territorio de lo que nos conmueve. Pasamos a la siguiente. También la característica lúdica del arte se entraman en el jugar. Lo lúdico está presente y constituye las experiencias relacionadas con el juego y el arte. Juego y arte son puertas de ingreso a la cultura, armando y desarmando las formas de ser de la comunidad. Pasamos a la siguiente. De esta manera, pensamos que el espacio se transforma en ambiente a la manera de un alfabeto. Sí, de un abecedario para leer el mundo. Un ambiente para compartir saberes culturales propios de cada comunidad, tal como lo plantea Elvira Pastorino. La mesa está servida para que cada comensal traiga lo propio y nutra comunitariamente los bienes culturales propios, ampliando el repertorio local para trascender a lo particular. En estas diapositivas les fuimos compartiendo distintos escenarios, distintos ambientes de los distintos espacios, como contó Caro y Eli, que nos fueron convocando. Si bien nuestra sede, por decirlo de alguna manera, es la biblioteca Aimé Painé, distintos centros culturales y bibliotecas y librerías nos convocaron para participar con nuestra propuesta. De esta manera pensamos que el espacio se transforma, como venía diciendo, en la cual todos somos protagonistas. No es un espectáculo. Cada uno participa como quiere, cuando quiere. En cada nido nos proponemos que el espacio y armar ese espacio sea un ambiente, sí, estético, como lo que venimos hablando, pero provocador también, que promueva experiencias que despierten el asombro y la curiosidad para explorar e ir más allá de lo que se observa. Nos referimos a experiencias potentes que promuevan la imaginación. Próxima, por favor.
Ofrecemos un ambiente que invita a la lectura y un tiempo, que detiene el tiempo y que vivimos con intensidad. Acá se detiene. Una oportunidad para la experiencia estética, tal como lo expresan Soto y Violante. En esa experiencia los sujetos participan sensiblemente y se detienen en un tiempo que rompe con lo cotidiano, en un espacio que está en la transición del espacio interior y exterior del sujeto, en una frontera donde la belleza es posible. Las coordinadoras, Caro, Eli y yo, ¿cuándo pensamos este diseño de ambiente? Lo vamos pensando, planificando a medida que va terminando un nido. También está nuestro deseo latente. También tiene que ver con la cantidad de inscriptos que tenemos y las edades, porque no sé si lo comentamos, que los participantes de esta propuesta van desde 8 meses hasta 3 años acompañados por un adulto. Entonces a veces nos encontramos que también tenemos participantes que son asiduos, seguidores nuestros, y no importa dónde la propuesta se lleve a cabo, sino siguen, y otros que no vienen asiduamente. Pasamos a la próxima. Bueno, y ahora vamos a contarles un poquito qué nos pasa en la biblioteca Aimé Painé, como contaba Eli Caro, que nos dio el lugar y fue el primer lugar donde nos abre sus puertas. En este caso, en la biblioteca, tiene abajo, digamos, un espacio, como ustedes lo ven, con un piso blando, con libros que están al alcance de los bebés. Y ese primer momento nos invita a que vayan llegando las familias con los bebés. Saben que esto se realiza en Bariloche, así que tenemos frío, muchas veces íbamos muy abrigados. Invitamos a que se saquen las mochilas, las camperas, y también que se descalcen. Y a medida que van llegando y que vamos llegando también, ahí nos encontramos en ese espacio. Pasamos a la siguiente, porque acá está vacío. No sé si lo pueden apreciar mejor. Este espacio que hablábamos de un piso blando, ese, sí, gracias. Un piso blando con bibliotecas que están a la altura de los bebés. Y mientras nos vamos despojando de la ropa, de la mochila, de todo, y vamos llegando, bastante puntuales somos, vamos contándoles de qué se trata ese nido, ¿sí? Y qué cosas tenemos que tener en cuenta, porque como dijimos anteriormente, no es un espectáculo, somos todos protagonistas. En este primer momento estamos abajo, pero si pasamos a la próxima diapositiva, gracias Julián, el día del encuentro hablábamos que en la entrada de la biblioteca Aimé pasaba esto que les contaba. Y a medida que van subiendo, ya está organizado el ambiente. Como se darán cuenta, hay colchonetas, libros, canastos, casas de pájaros con poemas, paraguas, un charango, una caja chayera, chinchines, la letra de canciones colgadas en las paredes. En un primer momento nos gusta ver sus caras de asombro cuando llegan a ese espacio, a ese ambiente estético que fuimos pensando, diseñando con Caro y Eli. Pasamos a la próxima. Acá me voy a detener porque les quiero contar, nos gusta mucho compartir las escenas. Esta escena la encontramos, este libro lo escribió, no sé si se ve bien, ¿sí? El gesto poético en la primera infancia, Analía Calafato, Elizabeth Marota, Viviana Rogosinski, Alejandra Zaguer y Elena Santa Cruz. Perdón, Julián se disparó el video. No, nosotros no lo percibimos, ¿eh, Beatriz? Ah, ¿no? Bueno. No. Bueno. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Bueno, y les voy a leer un relato breve que está en el libro que les mostraba recién. Se llama Pajaritos. Ambientamos con lo habitual y además colgamos diferentes tipos de pájaros.
algunas plumas sueltas entre tules y libros y una canastita con grullas de origami. Sonidos de pájaros sonaban al llegar al salón de arriba. Algunos, como Vicky, estaban atentos al sonido. Casi todos se mostraban asombrados y observaron por un rato aquello que colgaba. Alguna mamá expresó su admiración diciendo: «Qué lindo, qué hermoso», al entrar. Esta admiración, este ambiente que hablamos, que provoque, ¿sí?, que emocione, sensible. Pasamos a la próxima. Gracias. Nuestra intención, como lo venimos compartiendo, es que en la propuesta la palabra poética circule. Seguramente en esta diapositiva pueden ver muchísimo mejor de lo que estaba contándoles, compartiéndoles, de las colchonetas en forma de círculo, los almohadones. De esta manera, en este piso esperamos a los participantes, a los bebés con las familias. El espacio se dispone en forma circular, con colchonetas o almohadones, pero que invitan a sentarse, sabiendo que los pequeños se trasladan y participan de la propuesta con movimiento y manipulando libros y objetos. Así construimos un ambiente estético que propicie el encuentro con la comunidad y en comunidad. En tal sentido, la disposición de colchonetas y de almohadones en forma de rueda, de ronda, no es fortuita, tiene un porqué y un para qué. Estamos todos y todas sentados. Nadie tiene ninguna jerarquía, todos estamos a la misma altura. Se puede entrar, salir de esa ronda, y esta ronda nos facilita estar juntos, bebés, familias y nosotros entre ellos. Todos participamos de esta manera, todos y todas, todos somos protagonistas. Además, como ustedes pueden ver también en esta diapositiva, los objetos están en el centro, en el interior de esa ronda. Esto nos ayuda y posibilita que los bebés, como pueden, deambulando, algunos caminando, otros reptando, llegan a los objetos, ¿sí? Como también en el fondo ven en esa pared blanca hay poesías colgadas. Todo está a la altura de los niños, niñas y de las familias. Pasamos a la próxima, por favor. En esta instancia, que ya llegaron, ya llegaron a ese espacio, a ese ambiente estético, ¿sí? Estamos atentas a lo que va sucediendo. Nos mantenemos como afuera, ¿sí?, de esa ronda. Se van sentando los bebés, las familias. Se produce un momento de intimidad. A veces se conocen algunos bebés y algunas familias, a veces no. Se produce este momento de conocimiento, de descubrir el ambiente que se fue armando, ¿sí? Y nos gusta observar ese momento. A veces nos traen, como contó Caro, un libro y tenemos que intervenir de alguna manera. Pero tratamos de observar, tener una observación participante en ese momento. Pasamos a la próxima. Luego vamos irrumpiendo, porque no sé si le contamos que el nido, la duración de la propuesta es de 60 minutos, arduos e intensos 60 minutos. Entonces, vamos interviniendo a medida que vamos pescando, como contaba Caro, vamos en la pesquisa de ese momento o de ese cuento que a lo mejor nos traen para leer. Si bien nosotros tenemos un guión, que muchas veces no salimos de ese guión, improvisamos, por decirlo de alguna manera. Ese guión que tenemos, que lo vamos, a veces sí es un eje, pero a veces no, y nosotros nuestra propuesta podemos intervenir y la demanda que tienen los bebés y las familias hace que la propuesta, por supuesto, sea mucho mejor. Y es así como va transcurriendo el encuentro en un ambiente pensado y diseñado para abrir un ámbito en que la literatura abra otros mundos. Pasamos a la próxima. Bueno, como hablamos hace un ratito y demás de los ambientes estéticos, y dijo Carolina también y Eli de los objetos, ¿sí? Que nosotros
armamos un ambiente estético que invite. Y en esto, si lo vemos, está poblado de objetos que nosotros decidimos, muy a la manera de Verdisky, llamarlos artefactos artísticos. Estos objetos, ¿sí?, son parte de la cultura. Y a medida, ahora vamos a ir viendo algunas diapositivas, otras, pero me quiero detener acá, porque tiene que ver con, hay muchos que los elaboramos con nuestras manos, otros son de la propia naturaleza, y otros objetos como por ejemplo la casita que tenemos ahí a la derecha, es la casita de los pájaros. Eso es como un ritual, ¿por qué? Siempre nos acompaña la casita de los pájaros y trae un poema. Y es muy esperado por aquellos bebés que ya saben que esa casita aparece y tiene un poema para leer. Así que pasamos a la próxima, por favor. Bueno, este es de un ambiente que fue en el encuentro anterior. Como ven, tenemos una sombrilla con pompones, porque teníamos de eje el invierno Don Fresquete, que lo propusimos, y bueno, apareció los pompones hechos a mano, de forma artesanal. También tenemos esa mesa que contaba Caro, con instrumentos musicales y sombrillas. Pasamos a la próxima, por favor. Diapositiva. Apareció Don Fresquete por ahí, hecho con fieltro, ¿sí? Las sombrillas siguen estando presentes. Libros, canastos, muy cuidadosos y muy cuidado los objetos que vamos eligiendo para el nido. Pasamos a la próxima. Bueno, tenemos los tules también y los barquitos de papel, que esos tules van transformándose a veces en mares bravíos, a veces en olas que mecen según la canción, como decía, o ese pez que trae siempre algún cuento, alguna poesía. Algunos objetos, como hablábamos hace un ratito, nos acompañan siempre, y otros van apareciendo a medida que lo va solicitando el cuento, la canción, o el guión, o el eje que nosotros decidamos que es esa propuesta de ese encuentro en la biblioteca u otro espacio. Sí, pasamos a la próxima. Ahí también tenemos lunas, soles, atrás van a ver hojas, en otra diapositiva, hojas secas, la naturaleza propiamente dicha, que fue en el ambiente de otoño, unos conejitos también de fieltro. Pasamos. Pececitos, como conté y compartí un relato, esos tules que se van transformando, bueno, acá tenemos los tules con plumas, que tuvo que ver con los pajaritos. Seguimos. Bueno, y ahora yo quiero compartir con ustedes esta escena porque me gustaría escucharlos un poquito. ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué piensan que sucedió en estas dos escenas, que es una misma, en estas dos secuencias de la misma escena? ¿Qué les parece? Pueden escribir por el chat, Pueden o levantar la mano. A ver si los puedo leer yo también, me gustaría. Acá dice Olga, el libro como objeto lúdico. Totalmente. ¿Alguien más quiere comentar algo? De ahí que el autito va recorriendo la historia de ese librito, ¿no? Sí, ahí lo dijeron muy bien, ¿no? El libro como objeto, es un libro muy largo, no lo tengo acá en este momento, y decidió, ese autito no está dentro de nuestro ambiente estético, lo había traído él, así que decidió usar ese libro que como un puente, como un camino, así que el libro se transformó en un camino maravilloso hacia la literatura también. Pasamos a la próxima. A ver, el libro, estoy leyendo. Se transformó en una pista. El formato del libro invita a jugar, dice Laura. Exactamente, sí, estos escenarios, estos ambientes que hablamos, que lo lúdico, lo literario, ¿no? Porque también aparece el símbolo del juego simbólico. Porque también con los tules, que lo vimos en una diapositiva, también se produjo y se producen juegos
juegos de acatá, de esconderse, y aparece la canción, y nosotros estamos ahí en la pesquisa y oportunidades, como comentaba Caro, cómo podemos ir saliéndonos del guión seguramente, pero tomando esa oportunidad. Justo Gabriela decía, aparece el símbolo, el juego simbólico. Perfecto. Justo lo que vos dijiste, Ale. Perfecto. Bien, ¿pasamos a la siguiente? Para ir cerrando un poquito esta propuesta, este conversatorio, nosotros decimos que se ha cenido en tanto se vive una experiencia colectiva en interacción solidaria con otros y otras. Se ha cenido el diseñar un ambiente estético que promueva la imaginación, el juego y las metáforas. Se vive la experiencia literaria en relación con los libros y objetos que llaman, que convocan al juego literario. Pasamos a la próxima. Y para cerrar, yo les quería leer del libro, acá lo ven, ¿sí? Entre grupos familiares, escuelas infantiles, donde Caro Sena fue la coordinadora del libro y aparte escribió Tere, él y yo, contando y compartiendo la experiencia del nido. Y en esta experiencia del nido, y cerramos este capítulo, y también a medida de cierre, queremos compartir. El nido es ronda, pero ronda que baila otra danza tribal, ronda que se va armando y desarmando en una comunicación en que la mirada y el gesto dan paso a las palabras. Como en la vida misma, pareciera que en cada encuentro colectivo con lo desconocido se abre la posibilidad de conocer, y en ese camino hay señales de perplejidad, de asombro, y como diría María Zambrano, ahí entonces se vive experiencias. Para terminar, elegimos una escena de un encuentro del nido. Muchas gracias. Pasamos a la próxima diapositiva. Ahí él decía que tranquilamente una metáfora, decía Aldana, que representa el camino lector de Laura de Betach. Muchísimas gracias por la atención, por la escucha, y creo que la frase esta de que una imagen vale 1000 palabras, esta es la diapositiva que elegimos para terminar. Precioso, precioso, Ale. Agradecemos a las tres, a Alejandra, a Carolina y a Elizabeth. Y si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Quería, mientras que piensan alguna pregunta, decirles el agradecimiento también a toda la gente que colaboró con ese bono colaboración opcional para el móvil de juego hospitalario, que tiene mucho de nido, por lo que escuché, quizás más centrado en el arte y en el juego, pero que también tiene libros. Tenemos muchos criterios en común, y ahora viajó del Argerich al Hospital del Quemado, así que este nido de ternura que han contado es realmente una maravilla. Acá tenemos, hay repercusiones como maravilloso, qué hermoso, gracias por compartir esta experiencia, invitarnos y animarnos a más, a multiplicar las ideas. Sí, eso no lo dijimos, pero bueno, era la intención también de poder compartir nuestra experiencia, es soñar también con que puedan armarse nidos en muchos otros lugares, es decir, estos espacios que inviten a la lectura desde bebés y que generen comunidad y donde pueda circular la palabra, otras palabras de las que habitualmente escuchamos que circulan, y estas palabras en los nidos nos hacen tan bien. Muy bien, y ahí tienen para completar los que necesiten un certificado, un formulario y también una evaluación.
Julián estuvo poniendo los links, y si alguien quiere también colaborar y no pudo hacerlo antes, entrando a la página, puede hacerlo. Y no tengo acá preguntas, todos son agradecimientos y maravillados por la experiencia, que la verdad es como una explosión de ternura, ¿no? Uno no deja de sentir ganas de meterse adentro del nido todo el tiempo. Agradecemos mucho y vamos a mandar el Instagram y el correo del proyecto para que todos se puedan conectar, los que quieran preguntar, los criterios con que las tres autoras arman el nido, con la idea de multiplicarlo en otros lugares, pero con calidad y con ese cuidado que vimos en cada una de las fotos que le llevan a los niños, porque como dice otra grande que es Chiqui González, todo lo que ofrezco, todo lo que le doy a un niño habla de mí, y eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos, vamos a estar cerrando por respeto a la gente y el horario, y nuestro abrazo a cada una de ustedes tres, por este regalo que nos han dado en este encuentro. Gracias a todas por compartir su tiempo también. Gracias. Sí, exactamente, gracias. a todos los que participaron. Hasta el próximo conversatorio. Gracias, muchas gracias, Beatriz. Gracias Julián. Gracias, Julián. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Muchas gracias. Gracias. Gracias.